¿Alguna vez te has preguntado si quien te dejó realmente entiende lo que perdió? La verdad es que muchos no valoran lo que tienen hasta que ya no está, pero la palabra de Dios nos recuerda algo poderoso. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Salmos 92, 12. Esta promesa revela una verdad clave. Cuando caminas en rectitud y mantienes tu valor, Dios te hace crecer incluso en medio del abandono. Hoy veremos cómo tu transformación puede ser el espejo donde esa persona vea su error. Te mostraremos cómo vivir de tal forma que tu ausencia pese más que tu presencia, y cómo tu crecimiento personal puede ser la mayor evidencia de lo que dejaron ir. No se trata de venganza, sino de redención. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay silencios que duelen más que 1000 palabras y ausencias que se convierten en espejos donde el otro finalmente puede verse. Cuando alguien se aleja creyendo que su decisión no tendrá consecuencias, no siempre lo hace desde la maldad, sino desde una percepción distorsionada. Cree que tú siempre estarás ahí, disponible, esperando. Pero llega un momento donde por tu paz, por tu sanidad, por obediencia a Dios, eliges el silencio. Y ese silencio, lejos de ser vacío, se convierte en una declaración contundente de tu valor. No se trata de frialdad ni de orgullo, sino de reconocer que quien no supo cuidarte necesita ver desde lejos lo que no supo tener de cerca. Hay un poder espiritual en tu retirada cuando es guiada por discernimiento y no por rencor. El libro de Proverbios nos recuerda: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Proverbios 17:28. Este principio no solo habla de prudencia, sino de estrategia divina. El silencio en manos de Dios puede ser una herramienta de confrontación y revelación. Cuando decides no suplicar, no insistir, no explicarte más, estás entregando esa situación al único que realmente puede cambiar corazones, el Señor. Y en ese acto de soltar, permites que el otro comience a ver lo que antes no veía. Porque mientras tú hablaste, justificaste, explicaste o suplicaste, esa persona se mantuvo en una posición de poder. Pero cuando guardas silencio, el poder espiritual cambia de manos. Ya no eres tú quien espera, es el otro quien comienza a cuestionarse. Jesús ante Pilato no respondió. Cuando fue acusado falsamente, guardó silencio. No porque no pudiera hablar o defenderse, sino porque entendía que el propósito de Dios no necesitaba justificación humana. Su silencio fue su fuerza. Mateo 27:14 dice: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ese silencio asombró, sacudió y descolocó, porque cuando alguien espera una reacción y no la obtiene, queda solo frente a su conciencia. Eso es lo que hace tu ausencia. Deja a la otra persona sola con lo que hizo, sin distractores, sin excusas, sin más argumentos. Cuando tú decides tomar distancia, cuando eliges no contestar desde el dolor, sino responder desde la sabiduría, estás permitiendo que Dios sea quien hable por ti. Y Dios habla de maneras que el alma no puede ignorar. Puede que esa persona no se dé cuenta inmediatamente, pero tu ausencia va dejando huellas. Al principio puede parecer que no pasa nada. Tal vez incluso aparenten estar mejor sin ti. Pero con el tiempo, los vacíos comienzan a hacerse evidentes. Y donde antes había atención, apoyo, presencia, ahora hay silencio. Y ese silencio se convierte en testigo de lo que esa persona perdió. Hay una historia poderosa en el libro de Jueces, capítulo 16. Sansón, el hombre más fuerte del Antiguo Testamento, perdió su fuerza por haber confiado en alguien que no supo valorar su amor. Dalila no solo lo traicionó, sino que lo entregó. Pero cuando Sansón fue capturado y sus ojos fueron sacados, comenzó un tiempo de silencio, de oscuridad, de reflexión. Ya no había fuerza. Ya no había poder visible, pero Dios comenzó a trabajar en él en lo secreto. Dice el versículo 22:
pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Ese detalle, aparentemente insignificante, representa algo profundo. Dios estaba restaurando a Sansón en silencio. Nadie lo veía, nadie lo esperaba, pero su poder estaba volviendo. Así pasa contigo cuando eliges retirarte. Hay quienes piensan que al soltarte te debilitan, pero lo que no ven es que en tu silencio Dios empieza a restaurarte. Y cuando llegue el momento, cuando el plan esté completo, tu crecimiento será evidente y entonces el otro comprenderá, tal vez tarde, lo que dejó ir. Pero para eso es necesario atravesar el proceso del silencio, resistir la tentación de explicar tu valor y permitir que tu ausencia haga el trabajo que tus palabras no pudieron hacer. El rey David también conoció el poder del silencio. En los Salmos muchas veces expresó su dolor, pero también escribió: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo 62, 1. Esta postura no era resignación, era confianza. Porque cuando callas esperando en Dios, no estás siendo pasivo, estás siendo obediente. Estás diciendo: Señor, yo ya hice lo que pude. Ahora te entrego esta situación, te entrego a esta persona y me entrego a tu proceso. Y eso requiere una valentía que solo tienen los que han sido quebrados y restaurados por Dios. No es fácil guardar silencio. Todo tu corazón quiere hablar, quiere defenderse, quiere explicarse. Pero cuando eliges el silencio, estás construyendo algo mayor. Estás enseñando que tu amor era un regalo, no una obligación. Que tu presencia no era una costumbre, sino un privilegio. Que tú no te quedas donde no te cuidan, porque sabes cuánto vales delante de Dios. Y ese mensaje, aunque no se diga en voz alta, es entendido. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero llegará el día en que esa persona se detenga, mire a su alrededor y se dé cuenta de que ya no estás, de que ya no respondes igual, de que tu corazón ha encontrado otro ritmo. Y entonces comenzará a comprender. En la parábola del hijo pródigo, el padre no salió corriendo a buscar a su hijo cuando éste se fue. No lo detuvo, no lo persiguió, no le rogó. Lo dejó ir. Y ese dejar ir no era indiferencia, era sabiduría. El padre entendía que había lecciones que solo el hambre y la soledad podían enseñar. Lucas 15:17 dice que el hijo, volviendo en sí, decidió regresar. ¿Qué hizo que volviera en sí? El silencio del padre, la distancia, el vacío. Fue la ausencia la que permitió el despertar. Y cuando volvió, no fue recibido con reproches, sino con amor. Pero lo importante es que el cambio no ocurrió en medio del conflicto, sino en la soledad. Tu silencio tiene el poder de llevar a la otra persona a ese mismo momento de lucidez. No porque tú le hagas falta, sino porque tu presencia era una bendición que no supieron valorar. Y ahora que ya no está, esa ausencia comienza a hablar. Una conversación sin palabras, una predicación sin sermón, un eco en el alma que no se apaga fácilmente. En este proceso es esencial cuidar tu corazón. El silencio solo tiene poder cuando viene desde la paz, no desde el rencor. Si te aíslas para castigar, no estás creciendo, estás vengándote. Pero si decides callar para sanar, para dejar espacio a Dios, entonces tu silencio se convierte en semilla de transformación. Y mientras el otro tal vez no entienda lo que ocurre, tú comienzas a florecer. Como dice Isaías 30:15, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este es el lenguaje del alma que ha aprendido a confiar más en Dios que en las reacciones del otro. Puede que lleguen momentos donde dudes, donde pienses que fue un error retirarte, donde quieras enviar ese mensaje o dar una última explicación. Pero cada vez que lo sientas, recuerda, si Dios te está llamando al silencio, es porque quiere hablar en tu lugar.
y su voz tiene un poder que la tuya jamás podrá igualar. Hay corazones que solo despiertan cuando el ruido cesa. Hay ojos que solo ven cuando ya no hay distracciones. Y hay personas que solo entienden tu valor cuando ya no pueden tenerlo. Dios es experto en darle propósito a nuestros silencios. Jesús estuvo 3 días en el sepulcro, en completo silencio. Sus discípulos pensaron que todo había terminado. El enemigo creyó haber vencido. Pero en ese silencio se estaba gestando la mayor victoria de la historia. A veces, tu silencio también es eso, un preámbulo a tu resurrección emocional. Lo que hoy parece vacío, mañana será testimonio. Y si llega el día en que esa persona se acerque, reconociendo lo que perdió, será porque tu ausencia habló más fuerte que tus argumentos. Y tú ya no serás quien fuiste, sino una versión fortalecida, llena de paz y segura de su valor. Pero incluso si no se acercan, incluso si nunca entienden, tú habrás ganado, porque no buscabas su arrepentimiento, sino tu libertad. Y en esa libertad, Dios te encuentra, te sana y te lleva a un nuevo comienzo. No subestimes el poder del silencio cuando está en las manos de Dios. No temas retirarte cuando es Él quien te llama a hacerlo. Y no dudes de que tu ausencia, vivida con sabiduría, puede ser la herramienta que el cielo use para revelar una verdad que tus palabras ya no podían expresar. Porque a veces cuando tú callas es Dios quien comienza a hablar. Cuando la ausencia ha hablado lo suficiente, comienza una etapa aún más poderosa. Tu transformación es en ese espacio donde antes ocupaba lugar el dolor, que el Espíritu de Dios planta semillas de propósito, revelación y crecimiento. No se trata de aparentar fortaleza, sino de permitir que Dios reconstruya lo que el quebranto intentó destruir. Y mientras el otro espera encontrarte igual, con las mismas heridas abiertas, el mismo lenguaje de carencia, lo que comienza a ver es una luz que no reconoce, una luz que no nace del orgullo, sino de una sanidad profunda, silenciosa y sostenida por el cielo. Tu evolución no necesita ser explicada ni anunciada, simplemente sucede, porque cuando Dios se convierte en tu centro, la restauración se vuelve inevitable. El crecimiento que el alma experimenta después del abandono es distinto. No busca aprobación, no persigue demostraciones, solo florece. Y ese florecer tiene un mensaje propio. La persona que te dejó, que te minimizó o que creyó que siempre estarías en el mismo lugar emocional, no puede ignorar el fruto de una vida alineada con el propósito divino. Tu cambio comienza a generar incomodidad, admiración o arrepentimiento, pero nunca pasa desapercibido. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta declaración no es simbólica, es una verdad activa. Cuando decides entregarte por completo a Dios, lo que eras comienza a desaparecer. No porque finjas, sino porque ya no puedes sostener las cadenas que Él ha roto. Y esa renovación no necesita vengarse ni gritar lo que vales. Simplemente se manifiesta en tu paz, en tu enfoque, en tu mirada transformada. Esa es la forma más profunda de hacer que alguien vea el error de haberte perdido. Mostrar que tú sí supiste qué hacer con el dolor que te dejaron. La palabra nos muestra un principio espiritual poderoso en Isaías 61:3. Dios promete darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esta promesa no es para el momento inmediato del abandono, sino para el tiempo de restauración. Es el cumplimiento de un proceso donde decides no quedarte atrapado en lo que hicieron, sino caminar hacia lo que Dios está construyendo en ti. Y ese proceso, cuando se vive con el corazón rendido, comienza a cambiar tu atmósfera. Tu crecimiento habla y lo hace con una voz que no se puede ignorar. La forma en que te levantas, la claridad con la que avanzas,
El equilibrio que ahora portas son todos testigos silenciosos de una victoria que no se obtuvo con represalias, sino con obediencia. Y aunque el otro no lo diga, lo percibe. Tal vez esperaba una versión rota, dispuesta a conformarse con migajas, pero se encuentra con alguien que aprendió a sentarse en la mesa de los que saben quiénes son en Dios. El Salmo 92:12 declara: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El crecimiento del justo es firme, constante y visible. No se basa en la validación externa, sino en la nutrición que proviene de lo alto. Y ese crecimiento es la evidencia más clara de que tu ausencia no fue una pérdida para ti, sino una plataforma para ser levantado por Dios. Cuando alguien te pierde y luego te observa avanzar con dignidad, con dirección y sin rencor, experimenta un tipo de confrontación que ninguna discusión pudo provocar. Porque hay algo más potente que reclamar, sanar y avanzar. En Filipenses 3:13-14, Pablo afirma: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Este es el lenguaje de quienes no viven desde el resentimiento, sino desde la convicción. Porque no hay avance verdadero sin una decisión firme de soltar lo que fue. No por debilidad, sino por dirección. Porque el llamado que Dios tiene para ti no puede ser cumplido si tu enfoque está en demostrar algo al otro. La verdadera evidencia de tu valor no está en lo que dices, sino en lo que construyes en el silencio. Cada paso que das, cada elección que haces alineado con la voluntad de Dios, cada área de tu vida que recuperas, se convierte en un mensaje directo al corazón de quien pensó que te había dejado atrás. La luz de Dios en tu vida no compite, no busca revancha, no necesita espectadores, pero inevitablemente ilumina todo lo que toca. Y esa luz es incómoda para quienes esperaban verte apagado. El crecimiento que viene del Espíritu no se puede disimular, porque lleva consigo autoridad, gracia y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el tipo de transformación que hace que el otro se detenga, no porque tú le hables, sino porque tu vida empieza a gritar lo que antes suplicabas en silencio. Jesús dijo en Mateo 5:14-16: vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta instrucción no fue dada para que vivieras escondido detrás del dolor, sino para que entiendas que tu propósito trasciende cualquier rechazo. Tu evolución personal es un acto de adoración y también una predicación visible, porque mientras otros eligen quedarse atrapados en lo que perdieron, tú decides avanzar en lo que Dios te está entregando. Es importante comprender que el crecimiento espiritual no significa perfección ni una imagen pulida. Significa autenticidad, rendición, madurez. Significa que, aunque recuerdas lo que sucedió, ya no necesitas que esa persona lo reconozca para estar en paz. Porque tu identidad ya no depende de su aprobación, sino de la verdad eterna que Dios ha declarado sobre ti. Y esa verdad se manifiesta en tu manera de hablar, de pensar, de relacionarte, de elegir. La sanidad trae sabiduría y la sabiduría genera autoridad. Cuando alguien que te perdió observa que ahora tomas decisiones con firmeza, que ya no necesitas su cercanía para sentirte completo, que tu rostro ya no refleja ansiedad, sino seguridad, comienza a percibir la diferencia. Ya no eres la persona que esperaba algo, sino la que porta algo. Y lo que portas, esa presencia que no viene de ti, sino del Espíritu Santo, es lo que confronta. Porque mientras esa persona esperaba que tú regresaras igual, tú aprendiste a vivir diferente. En el libro de Génesis, José fue desechado, vendido, traicionado. Pero su crecimiento en la tierra del olvido no pasó desapercibido. Génesis 39:2 declara: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. No era prosperidad económica solamente, era favor, era gracia,
era presencia divina. Y eso no podía ser ignorado ni siquiera por sus enemigos, porque el crecimiento que viene de Dios impone respeto. Y aunque quieran minimizarlo, termina siendo evidente. Hay quienes, al verte sanar, comenzarán a idealizar el pasado, no porque quieran reparar, sino porque se sienten confrontados. Pero tú ya no estás para volver a lugares que Dios te enseñó a dejar. Tu crecimiento no es un medio para que regresen, sino una señal de que fuiste redireccionado. Porque Dios no te levantó para que te conformes con lo que te rompió, sino para que entiendas que tu valor jamás estuvo en las manos de alguien más. Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye los abandonos, los rechazos, los desprecios. Todo eso puede convertirse en el terreno donde floreces si decides entregarlo a Dios. Y cuando floreces, aunque sea en medio del desierto, hay quienes no podrán evitar recordar que alguna vez caminaron contigo. Y al verte, no solo verán a quien dejaron, sino a quien se levantó. No desde la soberbia, sino desde la fe. No desde el resentimiento, sino desde la esperanza. Lo que te construye te transforma, y lo que te transforma te eleva. No necesitas levantar la voz para ser escuchado, ni buscar venganza para tener justicia. Cuando creces en Dios, la evidencia se convierte en tu defensa. La restauración que portas se convierte en el espejo que el otro tendrá que enfrentar. Y aunque no puedas controlar lo que harán con esa imagen, sí puedes decidir qué harás tú con la nueva versión de ti que Dios ha formado. Brillar no es un acto de arrogancia, es un acto de obediencia. Cuando decides no esconder lo que Dios ha hecho en ti, estás permitiendo que otros vean la mano del Señor sobre tu vida. Y si esa persona que te perdió es capaz de ver con ojos espirituales, reconocerá que lo que perdió fue mucho más que una compañía. Perdió una conexión con alguien que estaba siendo moldeado para cosas grandes. Pero si no lo ve, no te detengas, porque tu propósito no se detiene por la ceguera ajena. El crecimiento no pide permiso, y lo que Dios ha comenzado en ti, lo perfeccionará hasta el final. Filipenses 1:6 lo afirma con claridad: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sigue avanzando, sigue brillando, porque aunque al principio no lo entiendan, llegará el momento en que la luz que portas será imposible de ignorar. Y entonces, sin decir una palabra, habrás dicho todo. Hay una dinámica espiritual que muchas veces pasa desapercibida. La reacción del corazón humano cuando se encuentra con el silencio acompañado de determinación, no con el silencio pasivo de la resignación, sino con el que nace de una decisión consciente de dejar de perseguir lo que no honra tu presencia. Cuando dejas de insistir, cuando sueltas sin resentimiento y ya no buscas justificar tu lugar en la vida de alguien, algo profundo comienza a activarse, no solo en ti, sino también en la conciencia del otro. Es en ese momento, cuando ya no hay presión ni explicaciones, que las personas empiezan a ver su propio reflejo. Y en ese reflejo descubren no solo lo que perdieron, sino también quiénes fueron en ese proceso. Dejar de insistir no es sinónimo de indiferencia. Es un acto de sabiduría espiritual. Es una forma de decir: he comprendido que no puedo ser quien convenza, que no puedo ser quien fuerce lo que no nace del reconocimiento genuino. Esa decisión descoloca al que te perdió, porque rompe una expectativa inconsciente. En la mayoría de los casos, quien se aleja lo hace convencido de que tú seguirás ahí, de que volverás a llamar, a justificar, a demostrar. Pero cuando el tiempo pasa y tu voz no llega, tu presencia no regresa, tu mirada ya no busca, el otro comienza a verse en el espejo de la realidad. Y ese espejo es implacable. En Lucas 15, el hijo pródigo vivió este tipo de confrontación. Al principio pidió su herencia, se fue, vivió a su manera. Pero no fue la insistencia del padre,
lo que provocó su arrepentimiento. Fue su ausencia, fue la ley del reflejo, fue el enfrentarse a su propia miseria, sin el consuelo de la voz que antes le ofrecía todo. Cuando ya no hubo nadie que le recordara su valor, tuvo que enfrentarse a su vacío. Y en ese momento, dice la Escritura, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. Ese volver en sí no habría sido posible si el padre hubiese corrido tras él. Hay procesos que solo se activan en la ausencia. El alma necesita espacios sin ruido para escuchar lo que en el bullicio de las emociones no puede oír. Cuando tú dejas de insistir, estás permitiendo que esa persona entre en el silencio necesario para evaluar lo que tuvo y lo que rechazó. La insistencia constante puede generar rechazo, pero la ausencia digna produce reflexión, porque deja al otro solo con sus acciones, sin un nuevo argumento que pueda tapar su error. Esa es la ley del reflejo. Cuando ya no estás intentando volver, el otro empieza a ver lo que hizo. Y esa visión no siempre llega con rapidez, pero cuando llega, lo hace con contundencia. Hay un principio espiritual en Gálatas 6:7 que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien siembra desdén, tarde o temprano cosecha vacío, pero no por venganza, sino por ley espiritual. Al dejar de insistir, estás permitiendo que esa cosecha se manifieste. Porque mientras tú estás presente, tapando el silencio con explicaciones, el otro no puede experimentar el fruto de su siembra. Tu insistencia interrumpe el proceso. Pero cuando te apartas con paz, permites que Dios sea quien confronte, y su confrontación es perfecta. Jesús en su ministerio se retiró muchas veces, no siempre insistió. Cuando fue rechazado en Nazaret, no intentó convencerlos. Dice Marcos 6:6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En otras palabras, se retiró sin rencor y siguió con su propósito. Su retiro dejó una marca, porque cuando alguien que lleva propósito se va, el vacío que queda no se puede ignorar. Y ese vacío se convierte en escuela para el corazón que lo subestimó. Al dejar de insistir, estás reordenando las fuerzas espirituales de la relación. Estás diciendo: no voy a seguir alimentando una dinámica donde yo doy y tú desprecias. Estás colocando la responsabilidad en el otro sin necesidad de reproche. Y eso tiene un peso, porque por más que esa persona intente justificar su decisión, la falta de tu insistencia comienza a confrontar sus argumentos. Donde antes encontraba resistencia, ahora encuentra silencio. Y ese silencio revela una verdad: tú ya no estás disponible desde la misma posición. Y esa no disponibilidad emocional tiene un impacto profundo. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dijo: y si en alguna casa no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Marcos 6:11. Esta instrucción no es dura, es sabia. No se trata de castigo, sino de respeto. Quien no te recibe no necesita que te quedes insistiendo, sino que te retires con dignidad. Sacudir el polvo de los pies es una señal de cierre, de limpieza, de avance. Porque la insistencia donde no hay honra desgasta el alma. Pero el retiro con propósito libera. Cuando esa persona te ve avanzar sin buscar su validación, comienza a perder el control emocional que antes tenía, porque ya no puede predecir tus reacciones, ya no puede contar con tu necesidad de ser reconocido, y eso lo desconcierta. La dinámica cambia. Tú ya no giras alrededor de su presencia, y eso lo obliga a mirar la suya. Comienza a verse a sí mismo en la forma en que te trató. Comienza a recordar lo que tenía y lo que despreció.
Y en ese espacio el Espíritu Santo puede comenzar a obrar de manera silenciosa pero firme. En Eclesiastés 3:7 se nos enseña que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Saber reconocer ese momento es señal de madurez, porque cuando insistes fuera de tiempo, tus palabras pierden peso. Pero cuando callas con propósito, tu silencio se vuelve profético. Es una forma de decir: ahora hablará Dios. Y cuando Dios habla, no hay argumento que pueda resistir su verdad. El corazón que antes era duro comienza a ablandarse, no por tus esfuerzos, sino por la convicción que solo el Espíritu puede traer. La insistencia puede ser un acto noble cuando nace del amor, pero cuando se prolonga más allá de lo necesario, se convierte en una barrera para la obra divina. Porque mientras tú te desgastas explicando, el otro no necesita asumir ninguna responsabilidad. Pero cuando te detienes, cuando das un paso atrás, cuando decides confiar en que Dios sabrá cómo tratar con ese corazón, entonces se activa un nuevo escenario. Ya no eres tú el que se esfuerza, es el otro quien, al verte ausente, debe enfrentar el eco de su propia decisión. En Jeremías 2:13, Dios acusa a su pueblo diciendo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este es el reflejo que muchos enfrentan cuando ya no estás. Descubren que cambiaron lo verdadero por algo que no sostiene. Y ese descubrimiento no llega por una conversación, sino por la experiencia. Por eso dejar de insistir no es abandonar, es permitir que el otro vea. Y ese ver no ocurre de inmediato, requiere tiempo, espacio y la guía de Dios. Quien deja de insistir se coloca en una posición de reposo espiritual. Y desde ese reposo observa cómo el tiempo, la ausencia y la conciencia comienzan a trabajar. Es un proceso que no puede ser forzado, pero que da fruto. Porque la ley del reflejo no falla. Lo que alguien hizo, lo que alguien soltó, lo que alguien ignoró, se le vuelve a presentar. Ya no con tus palabras, sino con la evidencia de lo que ya no tiene. Y esa evidencia es contundente. Dios no necesita que te desgastes intentando abrir puertas que Él cerró. Tampoco te llama a permanecer en lugares donde tu presencia es ignorada. Su llamado es a la obediencia, al discernimiento, a la paz. Dejar de insistir es un acto de fe. Es decir, Señor, si esta relación ha de ser restaurada, que sea por tu mano, no por mi insistencia. Y esa entrega libera. Libera tu mente, tu corazón, tu propósito, porque ya no estás detenido esperando que el otro vea. Estás avanzando confiando en que, si tiene que ver, lo hará por la obra del Espíritu, no por tus fuerzas. Cuando tú das ese paso, algo cambia en la atmósfera. Tu paz comienza a ser notoria. Tu enfoque vuelve a su origen. Tus prioridades se realinean. Y lo que antes era un peso, ahora es un testimonio. Porque el acto de dejar de insistir, cuando se hace en el tiempo correcto, se convierte en un mensaje claro. Tú has comprendido que tu valor no depende del reconocimiento ajeno, sino de la mirada de Dios. Y desde ahí, todo comienza a ordenarse. Hay quienes regresan no por amor, sino por costumbre. Hay quienes vuelven no porque hayan cambiado, sino porque creyeron que tú no cambiarías. Pero el error más grande que puedes cometer cuando eso sucede es recibir desde el mismo lugar donde una vez fuiste ignorado. Si en su ausencia Dios te levantó, no puedes volver a ocupar un espacio que ya no se alinea con quien eres ahora. No vuelvas a encajar en moldes que el quebranto rompió, porque si has sido transformado por el proceso, tienes la responsabilidad espiritual de proteger esa nueva versión que el cielo está edificando en ti. No se trata de orgullo ni de dureza de corazón. Se trata de comprender que cuando Dios permite una separación, también está estableciendo un nuevo estándar. Si alguien regresa, debe encontrarse con la realidad de que no está volviendo al mismo lugar. Está llegando a una tierra diferente, con reglas distintas, con una atmósfera que ya no tolera lo que antes se aceptaba. No es venganza, es restauración. Porque lo que se permite después de una herida determina si esa herida se sanó de verdad
o solo se maquilló con apariencias. El apóstol Pablo escribió en Efesios 4:22-24: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta instrucción no es simbólica, es una estrategia espiritual. Cuando alguien regresa a tu vida, lo primero que debe notar es que ya no estás vestido con los ropajes de la necesidad emocional, de la inseguridad, de la dependencia disfrazada de amor. Está frente a alguien vestido de propósito, de claridad, de identidad espiritual restaurada, y ese impacto genera un antes y un después. No puedes permitir que el arrepentimiento de otro te haga retroceder a la versión que estabas superando. Si has sido moldeado en el fuego de la ausencia, entonces que tu nueva forma sea tan clara, tan firme, tan alineada con Dios, que quien vuelva entienda que para caminar contigo ya no basta con estar, tiene que crecer también. Porque tu restauración no es una invitación abierta, es un estándar elevado. No es una señal de disponibilidad inmediata, es una evidencia de que ahora tú eliges con sabiduría lo que antes aceptabas por miedo a perder. Jesús dijo en Mateo 9:17: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Más bien, echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Este principio es clave. Lo que Dios ha renovado en ti no puede ser contenido en las dinámicas rotas del pasado. Si permites que un retorno te empuje de nuevo al mismo sistema de desgaste emocional, estás violando el principio de preservación que Jesús enseñó. Porque tu proceso no fue para entretener a otros, fue para prepararte. Y quien desee entrar en tu vida ahora debe respetar la estructura nueva que Dios ha establecido. Una restauración genuina no se mide por las palabras del otro, sino por la posición que tú decides tomar. El que vuelve puede traer excusas, lágrimas, nostalgia, pero tu discernimiento debe ir más allá de la emoción. Debe apoyarse en lo que Dios te ha revelado, porque no todo regreso es redención. Hay regresos que solo buscan volver a lo cómodo, a lo conocido, pero tú ya no estás ahí, ya no vives en el mismo desorden, ya no dependes de las mismas validaciones, ya no estás esperando que te elijan, porque Dios ya lo hizo primero, y eso cambia toda la ecuación. Isaías 43:18-19 lo declara con fuerza: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Cuando Dios hace algo nuevo, no puedes seguir operando desde lo viejo. Si antes callabas, ahora hablas con claridad. Si antes te anulabas para que el otro se sintiera cómodo, ahora reconoces tu voz. Si antes necesitabas la cercanía del otro para sentir seguridad, ahora sabes que tu paz no depende de quién se queda o quién se va. Esa madurez, esa firmeza es la que permite que el otro vea que el error de perderte fue más profundo de lo que imaginaba. Si alguien regresa a una versión tuya que aún está esperando ser rescatada, encontrará terreno fértil para repetir la historia. Pero si regresa y encuentra una tierra que fue trabajada, sembrada y transformada, entenderá que no puede caminar en ella como antes. Debe decidir si también está dispuesto a cambiar. Porque el arrepentimiento sin transformación es solo emoción. Lo que tú necesitas ahora no es alguien que diga que lo siente, sino alguien que demuestre que ha sido confrontado por la misma verdad que te hizo crecer a ti. En Hebreos 12:11 se afirma que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tu crecimiento es el fruto de una disciplina interna, de un entrenamiento espiritual.
Y quien regrese debe enfrentarse al fruto, no al dolor, porque tú ya no estás buscando compasión, estás administrando fruto, y el fruto no se entrega a cualquiera. El fruto se protege, se cuida, se honra. Dios no permitió tu proceso para que regreses a lo mismo, lo permitió para que fueras transformado, para que aprendieras a establecer límites, a valorar tu tiempo, a escuchar su voz por encima de tus emociones. Si regresas a una relación que no ha cambiado, desde una versión tuya que sí cambió, se romperá la armonía espiritual. Porque la nueva persona que Dios ha formado en ti no podrá respirar en un ambiente donde aún se tolera lo que una vez te rompió. No es tu responsabilidad mantener la puerta abierta solo porque alguien decidió volver. Tu responsabilidad es cuidar lo que Dios te entregó. Si tu proceso fue real, si tu transformación fue genuina, entonces lo que permitas ahora debe reflejar esa nueva identidad. Y eso incluye tener la sabiduría de no negociar tu crecimiento por la emoción de un retorno. Porque hay conexiones que se restauran, pero hay otras que deben cerrarse definitivamente para proteger lo que Dios está edificando. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación implica tomar decisiones que respalden tu nueva mentalidad. Implica no ceder a lo que antes era tu zona de debilidad. Implica mostrar que, aunque hay amor, también hay claridad, que aunque hay perdón, también hay estructura, que aunque hay sensibilidad, también hay límites. Esa es la señal de que tu proceso fue productivo, no en que el otro vuelva, sino en que tú ya no vuelvas a ceder tu esencia para retener a nadie. Quien regresa debe encontrarse con una atmósfera distinta, una postura distinta, una mente entrenada en el espíritu. Debe entender que ahora tú eliges desde la plenitud, no desde la necesidad. Que ya no estás buscando completar algo roto, sino continuar desde lo que ya fue restaurado. Y si eso no es compatible con su nivel de conciencia, entonces no estás obligado a abrirle la puerta. Porque Dios no te llamó para que repitas ciclos, sino para que avances. Cuando Jesús resucitó, no volvió a los mismos lugares para mendigar reconocimiento. Se apareció a quienes estaban listos, a quienes podían entender la dimensión de lo que había ocurrido. Y aún así, algunos dudaron. Pero Él no se detuvo, porque quien ha vencido la muerte no puede vivir atado a quienes no reconocen la gloria del nuevo comienzo. Tú tampoco puedes. Has resucitado de una versión de ti mismo que ya no existe. Y no puedes caminar hacia adelante si te sigues explicando a personas que solo conocen tu versión anterior. No regreses igual, porque si vuelves a ser lo que fuiste, estarás negando el proceso que tanto te costó atravesar. No regreses a ocupar un lugar sin antes evaluar si ese lugar aún te pertenece. Porque puede que tú hayas cambiado, pero el entorno no. Y si el entorno no se ha transformado, entonces tu crecimiento será sofocado. Has sido llamado a más. Has sido levantado para algo mayor. Y quien regrese debe reconocer eso. No con palabras, sino con hechos. No con promesas, sino con madurez. Porque ahora tú ya no entregas el corazón desde la esperanza, sino desde la sabiduría. Y si eso incomoda, si eso detiene a quien pensaba que todo sería como antes, entonces has hecho bien, porque no estás aquí para repetir errores, sino para honrar el crecimiento que Dios ha construido en ti. El verdadero arrepentimiento no comienza en la boca de quien te falló, sino en el testimonio silencioso de tu restauración interna. Lo que transforma el corazón de otro no es el reclamo que haces, ni el dolor que expones, sino la imagen poderosa de alguien que ha sido sanado por dentro. Porque cuando una persona ve que tú ya no eres esclavo de lo que te hicieron, sino mayordomo de lo que aprendiste, entonces se activa una convicción que ninguna palabra podría provocar. El arrepentimiento que nace al verte restaurado es más fuerte que cualquier remordimiento superficial, porque no es un impulso emocional,
sino una confrontación con la evidencia de tu transformación. Hay una autoridad que solo se obtiene cuando te dejas sanar. Es una autoridad que no se impone, sino que se manifiesta. Una autoridad que no exige justicia, porque ya fue revestida de paz. Y esa paz desestabiliza al corazón que creyó que siempre ibas a estar en ruinas. Por eso, tu mayor herramienta de impacto no es tu historia de dolor, sino tu evidencia de redención. Lo que verdaderamente sacude a quien te subestimó no es que aún duelas, sino que ya no dueles igual, que ya no vives desde la herida, sino desde la gracia. Y eso solo es posible cuando te entregas por completo al proceso de restauración que Dios inicia en el secreto. David lo entendió profundamente. En el Salmo 51:10 clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta petición no fue hecha por temor a perder un trono o una posición, sino porque había comprendido que la única forma de ser verdaderamente libre era permitiendo que Dios lo limpiara por dentro. Y esa limpieza no era para los ojos de los demás, era para recuperar la comunión, la dirección, la estabilidad espiritual que solo puede habitar en un corazón restaurado. Cuando tú haces esa misma oración, estás dándole permiso al cielo para reconstruirte desde dentro. Y ese proceso silencioso es lo que comienza a hablar por ti. Quien no valoró tu presencia solo puede empezar a entender lo que perdió cuando ve que tu restauración te ha hecho más fuerte, más sabio, más sereno, porque en ese nuevo tú ya no encuentra el reflejo de su dominio, sino el fruto de tu libertad. Ya no te ve desde la necesidad, sino desde la identidad. Y esa identidad restaurada revela algo que desarma, que tú ya no estás esperando nada de ellos. No esperas explicaciones, no dependes de disculpas, no necesitas que entiendan. Estás completo, estás firme, y eso lo confronta más que cualquier reproche. Romanos 5:3-4 declara: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Este es el mapa espiritual de la restauración. No es un proceso inmediato ni superficial. Es un trabajo profundo que Dios realiza a través del fuego del tiempo y la quietud de la fe. Pero cuando el proceso se completa, no hay duda de que algo nuevo ha nacido. Y eso no solo cambia tu rumbo, sino que se convierte en un espejo que el otro no puede evitar mirar. Porque mientras tú avanzaste, ellos aún están detenidos en la escena del error. Mientras tú fuiste sanado, ellos aún cargan la conciencia de lo que provocaron. Y esa diferencia abre el camino al verdadero arrepentimiento. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, no lo hizo por una palabra del padre, sino por el hambre de volver a lo que ya no tenía. Pero fue el recuerdo de lo que una vez fue, combinado con el vacío de lo que ahora enfrentaba, lo que produjo su despertar. No hubo reproches, no hubo súplicas, hubo una restauración interna que lo llevó a reflexionar, porque el padre nunca dejó de ser quien era. Y esa consistencia, esa firmeza en el carácter fue lo que sostuvo la casa a la que el hijo pudo regresar. Tu restauración se convierte en casa, en referencia, en señal. Y aunque no todos volverán, aunque no todos se arrepentirán, lo importante es que tú no te quedaste esperando. Avanzaste, fuiste sanado y ahora portas la paz que antes solo anhelabas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que testifica, es la que predica, es la que provoca preguntas internas que solo el arrepentimiento profundo puede responder. Por eso, no busques que el otro entienda lo que no estás llamado a explicar. Vive tu proceso, honra tu crecimiento, guarda tu restauración como un tesoro, porque quien tenga ojos para ver, verá. Y quien tenga conciencia despierta, sentirá el peso de lo que perdió. Pero ya no serás tú quien lo provoque, será Dios a través de ti. No todos los que te pierden vuelven, no todos los que te desprecian despiertan, no todos los que te dejan regresan a corregir lo que rompieron,
Pero eso no define tu historia, no limita tu propósito, no detiene tu avance, porque tu crecimiento no puede depender de si alguien recapacita. Tu restauración no puede quedar atada a una disculpa que quizás nunca llegue. Si alguien no volvió, no significa que tu valor fue pequeño, significa que su visión fue limitada. Y cuando comprendes eso, dejas de esperar validación donde ya no hay vínculo. Dejas de retener tu proceso esperando que otro reaccione, porque entiendes que el cielo no detiene su obra por corazones indiferentes. La libertad más poderosa es aquella que se construye cuando ya no necesitas que el otro entienda, reconozca o regrese. Cuando decides avanzar sin mirar atrás. Cuando eliges sanar aunque el otro no lo pida. Cuando caminas hacia tu propósito con la seguridad de que el respaldo de Dios es suficiente. Hay relaciones que terminan sin cierre, sin justicia visible, sin palabras finales. Pero Dios nunca deja un capítulo sin redención. Y esa redención no siempre se ve en el retorno de quien te hirió, sino en el fruto que portas cuando eliges obedecer a Dios por encima de tus emociones. En Filipenses 3:13-14, el apóstol Pablo escribe: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Esta palabra no niega el pasado, lo pone en su lugar, porque no puedes correr hacia lo eterno si estás atado a lo que ya no vive. La memoria del abandono puede doler, pero no puede dirigir tu camino. Si lo que fue se convierte en obstáculo, se transforma en ídolo, porque ocupa el lugar que solo el propósito debe tener. Y tú no fuiste creado para mirar continuamente lo que te faltó, sino para administrar lo que ahora tienes. Y lo que tienes hoy, después de todo lo que perdiste, es más que suficiente para continuar. No necesitas a esa persona para completar lo que Dios comenzó. Si el cielo permitió su partida, fue porque tu destino no dependía de su permanencia. El Señor no construye destinos eternos sobre personas temporales. Él conoce los corazones. Y si alguien no fue capaz de ver tu valor, es porque su visión estaba limitada por su propia ceguera espiritual. Pero tu destino no se construye con las piezas rotas de quien no supo quedarse. Se construye con la fidelidad del que permanece contigo en cada paso, Dios mismo. Isaías 41:10 te recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando entiendes que su compañía no falla, entonces las ausencias humanas ya no paralizan. No todos regresan, y está bien, porque hay un lugar en tu vida reservado para quien tenga la capacidad de permanecer, de honrar, de edificar contigo. Pero tú no estás para rogarle a nadie que ocupe ese lugar. No estás para convencer corazones tibios. No estás para suplicar fidelidad. Estás para avanzar con firmeza, sabiendo que tu llamado no fue cancelado por la salida de nadie. Hay quienes no regresan porque no quieren. Hay quienes no regresan porque no pueden enfrentar lo que hicieron. Pero también hay quienes no regresan porque Dios los sacó y tú aún no lo has entendido. Hay puertas que se cerraron para protegerte, no para castigarte. Hay ausencias que fueron respuestas disfrazadas de abandono. Y aunque al principio dolió, ahora sabes que su partida fue parte del proceso que te está llevando a un lugar más alto. Porque mientras tú llorabas por lo que perdiste, el cielo ya estaba celebrando lo que venía. Génesis 50:20 muestra cómo José interpretó su dolor desde la perspectiva correcta. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta declaración no minimiza la traición, pero la redime. No niega el abandono, pero revela que el propósito sobrevivió a todo eso. Si alguien te dejó, si alguien te cambió, si alguien no volvió, no necesitas esconder la herida. Pero tampoco puedes vivir desde ella, porque tu avance
no depende de reconciliaciones humanas, sino de tu decisión de seguir al Dios que nunca se ha alejado de ti. Hay un error espiritual que se comete cuando el alma cree que necesita a otro ser humano para sanar completamente. Es una trampa del dolor pensar que el cierre depende del otro, pero en Dios el cierre llega cuando decides soltar, cuando sueltas la esperanza de que el otro vuelva para abrazar la certeza de que tú puedes avanzar. No todos se arrepienten, no todos regresan, no todos corrigen, pero tú puedes crecer igual. Puedes florecer sin aplausos, puedes ser completo sin reconocimiento, puedes vivir en plenitud sin reconciliación. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no se acerca a ti solo cuando todo se resuelve. Él está contigo en el punto donde otros se fueron. Él permanece cuando el amor humano se agota. Y esa permanencia es la base sobre la que puedes reconstruirte sin miedo. Porque si Dios está contigo, entonces el silencio del otro no define tu identidad. Y si Él te llama hacia adelante, no necesitas que nadie te arrastre hacia atrás. Tu valor no está en quien te elige, sino en quien te creó. No está en quien vuelve, sino en quien nunca se fue. No está en quien te reconoce, sino en quien te redimió. Cuando entiendes esto, te liberas de la expectativa de retorno. Ya no vives esperando que alguien se dé cuenta, porque tú ya te diste cuenta. Ya no mendigas reconciliaciones, porque ahora administras propósito. Y desde ese lugar, lo único que puedes hacer es avanzar. Hay un poder inquebrantable en el alma que ya no necesita ser comprendida para tener paz. En la mente que ya no exige justicia para descansar. En el corazón que, aunque no recibió la disculpa, eligió el perdón. Porque cuando eliges avanzar, desatas cadenas invisibles. Cuando decides no quedarte esperando, se abren caminos que antes no veías. El abandono deja de ser una sentencia y se convierte en impulso. Lo que parecía pérdida se convierte en testimonio. Y tú ya no estás esperando que el otro regrese. Estás caminando con la certeza de que Dios te lleva a un lugar donde su ausencia ya no pesa. Si no regresaron, no lo tomes como un rechazo. Tómalo como una confirmación. Porque lo que es tuyo en Dios permanece. Y lo que se va sin luchar nunca tuvo raíz. No te detengas en la estación de quien no quiso seguir. El tren del propósito no espera a quien no está dispuesto a caminar. Y tú fuiste llamado a recorrer un camino donde algunos solo fueron parte del inicio, pero no del final. Agradece por los que estuvieron, suelta a los que no quedaron y enfócate en lo que viene. Proverbios 4:25-26 nos guía con sabiduría. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Esta es la postura de quien avanza. No mira hacia los costados buscando quién regresa. Mira hacia adelante, reconociendo que la meta vale más que el recuerdo, que el propósito pesa más que la nostalgia, que la promesa es más grande que la herida. No todos regresan, pero tú sí puedes sanar. No todos regresan, pero tú sí puedes crecer. No todos regresan, pero tú sí puedes cumplir el plan que Dios trazó para ti desde antes que nacieras. Así que suelta el anhelo de ser buscado y abraza la decisión de ser guiado. Suelta la necesidad de ser extrañado y elige ser empoderado. Porque el cielo no gira alrededor de quien te dejó, sino alrededor del llamado que aún permanece sobre ti. Hay un momento en el que ya no necesitas que el otro reconozca su error para sentirte en paz. Porque la verdadera victoria no es que se dé cuenta, es que tú ya no lo necesitas para seguir avanzando. El corazón maduro entiende que el mayor cierre no viene de una conversación pendiente, sino de una convicción profunda.
que Dios nunca ha dejado de escribir tu historia, incluso en medio de las ausencias humanas. Y cuando esta verdad se instala en tu interior, ya no vives esperando que alguien más valore lo que perdiste. Empiezas a valorar tú mismo lo que ganaste. Este guión no ha sido sobre cómo provocar una reacción emocional. No ha sido un llamado a la manipulación disfrazada de crecimiento. Ha sido un recorrido por el valor oculto en tu proceso, por el poder de la transformación silenciosa, por la dignidad que nace cuando permites que tu historia se alinee al diseño de Dios, no al deseo humano. Porque cuando todo gira en torno a hacer que el otro vea lo que perdió, vives como quien aún necesita una validación externa. Pero cuando tu enfoque cambia y ya no se trata de lo que él o ella vea, sino de lo que tú portas, el eje de tu identidad regresa a su lugar correcto, Cristo. Y ahí ocurre algo glorioso. Comienzas a brillar sin forzar. Comienzas a impactar sin buscar atención. No necesitas reconstruir lo que ya no fue, porque estás demasiado ocupado edificando lo que apenas está comenzando. Ya no miras atrás esperando respuestas, porque tus ojos están fijos en la promesa. Has soltado la necesidad de ser extrañado, porque te diste cuenta de que fuiste escogido, fuiste apartado, fuiste procesado para un propósito más alto. Y ese propósito no depende de ningún regreso. Depende únicamente de tu permanencia en la voluntad de Dios. Es posible que algún día esa persona que te dejó vea todo lo que ha florecido en ti. Y sí, tal vez se dé cuenta de lo que perdió. Tal vez se lamente. Tal vez incluso quiera volver. Pero para entonces tú ya habrás avanzado tanto que su arrepentimiento no será lo que determine tu respuesta. Porque ya no vives desde el dolor ni desde la necesidad. Vives desde la plenitud. Y desde la plenitud no se decide por nostalgia, se decide por dirección. Has aprendido que no todo lo perdido fue pérdida, que no toda ausencia fue tragedia, que no todo lo que terminó necesitaba continuar, y sobre todo, que no todo lo que se aleja debe volver. Porque si algo no se sostuvo, fue porque no tenía raíces suficientes. Y si no tenía raíces, no podía acompañarte al próximo nivel. Dios no arranca personas por crueldad, Él poda. Y cuando poda es para dar más fruto, para quitar lo superficial y dejar espacio a lo eterno. A veces, lo más fuerte que puedes hacer no es cerrar una puerta, sino no volver a abrirla. Porque hay puertas que ya no te corresponden. Y tú, que has sido restaurado, ya no cabes en espacios donde tu voz no tenía eco, donde tu amor era ignorado, donde tu valor era invisible. No regreses a mesas donde ya no te alimentan. No te sientes en lugares donde una vez te hicieron dudar de tu propósito. No te rebajes a lo que ya superaste, porque tú fuiste hecho para más. Y si aún hay algo dentro de ti que desea ese reconocimiento final, esa declaración que confirme que sí valías la pena, déjame decirte algo, ya lo sabes. Ya no necesitas que otro lo diga. Tu fruto lo dice, tu paz lo dice, tu avance lo dice. No necesitas pruebas externas cuando el Espíritu da testimonio dentro de ti. Has sido aprobado por Dios. Y cuando Él aprueba, ningún rechazo humano tiene la última palabra. Así que no mires hacia atrás con rencor ni con nostalgia. Mira hacia atrás con gratitud. Porque incluso eso que te rompió fue la herramienta que Dios usó para formar tu carácter. Incluso esa ausencia fue parte del entrenamiento. Incluso esa pérdida fue un punto de inflexión. No te define lo que te faltó, te define lo que permitiste que Dios hiciera contigo en medio del vacío. Y si alguna vez se pregunta por ti, si alguna vez se detiene a mirar lo que ahora portas, si alguna vez se atreve a confesar que se equivocó, que lo encuentre tarde, porque tú ya estás lejos, caminando firme en la dirección correcta. Ya no estás esperando que se dé cuenta. Estás demasiado ocupado viviendo la vida que Dios soñó para ti. ¿Estás listo para avanzar sin mirar atrás? Porque el cielo ya abrió el próximo capítulo y en él tú ya no eres la víctima de una pérdida.
Eres el protagonista de una restauración gloriosa